Hola, estamos aquí para hacer una entrevista a un gran profesional de la comunicación y de la oratoria. Se llama Manuel Herrador, un gran especialista de la oratoria, de la locución y de la comunicación audiovisual. Emisora del grupo de Radiotelevisión Española de los años 80 y que tenía publicidad, me preguntó su director comercial si sería capaz de hacer una cuña de radio, una promoción publicitaria para una popular marca de mayonesa. Dije que sí. Buenos días, profesor. Muy buenos días. ¿Cómo está la situación del periodista y cómo está la calidad y cómo afecta eso al ciudadano, la información que se está dando? Bueno, aunque la pregunta es corta, el recorrido es largo, porque realmente no ya el problema que puntualmente pueda tener en este momento el ente público Radiotelevisión Española. El estado del periodista como profesional en España en este momento alcanza lamentablemente casi una cifra que da miedo pronunciar, que son los 25.000 desempleados y desempleadas, ¿no? ¿Hay medios de comunicación capaces de asumir esta ingente cantidad de profesionales? No. ¿Están cerrando medios de comunicación como consecuencia, si da tiempo luego de analizar, pues qué parámetros están forzando a que periódicos estén clausurando, emisoras de radio, incluso cadenas de televisión, que luego veremos? La realidad es que dentro de muy poquitos días se produce una nueva entrada de periodistas noveles, consecuencia de haber terminado su carrera, su grado de periodismo, y van a enfrentarse a una sociedad que no sabemos planificar la realidad de la oferta profesional con la realidad de la demanda universitaria o profesional, ¿no? En este sentido, me entristece muchísimo que alguien que dedica su vocación, su vida y que se prepara para poder transmitir a la sociedad lo que ocurre a su alrededor, que es la función troncal de un periodista, pues tenga que dedicarse a otra labor, a comercial o a oficinista o a bancario o, en fin, o a cualquier otra actividad laboral que no tiene nada que ver con la suya. Dicho esto, Cande, me gustaría apuntar a los jóvenes periodistas que nos puedan estar viendo que no solo el medio de comunicación es la salida de un periodista. Yo cada vez que tengo la oportunidad, como ahora me estás brindando tú, me gustaría a los empresarios, a las empresas medianas y grandes, invitarles a que cuenten con una periodista o con un periodista entre sus plantillas, porque durante varios años estamos acostumbrados a escribir correctamente, a tener estilos y manejar la lengua de una manera esmerada, a conocer los cambios que la Real Academia, pues cada X años va introduciendo en el propio lenguaje, incluso a corregir faltas de ortografía, a revisar campañas publicitarias y evidentemente algo que ya muchas empresas sí manejan, que es a llevar la comunicación de la propia compañía, ¿no? En ese sentido, los periodistas debemos de apostar no solo por el convencional puesto de redactor en un medio, sino introducirnos en la empresa privada y de esa manera ganar los dos, el sector periodístico y también la propia sociedad. ¿Afecta mucho al periodista o debe tener una formación distinta para dedicarse a las redes sociales? Sin duda. Las redes sociales ha establecido una socialización de la comunicación que para mí tiene 2 o 3 escalones. Por un lado está la participación dentro de las redes desde un punto de vista profesional, que lo debe de manejar alguien que conozca qué estilo imponer, qué narrativa visual de los complementos como vídeos o como fotografías se deben de incluir. Y luego está el uso, vamos a decir, el coloquial, el familiar, el que no tiene ninguna repercusión profesional. Ambos están mezclados y las nuevas generaciones tienen la responsabilidad de delimitar claramente
cuál es una red social personal y cuál es una red social profesional, en la que cualquier cosa que ahí divulgues está afectando no al autor, no al que ha rellenado el post, sino a la empresa que tiene detrás, a la marca, al logotipo, al partido político, a la institución pública, etc. Entonces, no todo el que escribe en una red social es un periodista y no tiene por qué ser todo lo que se publica a nivel personal información periodística. Ahora, lo que vaya con el sello, con el, vamos a decir, el certificado de empresa, institución pública, una compañía privada, etcétera, debe tener detrás el conocimiento y el desarrollo profesional de alguien que lo maneje sabiendo, por ejemplo, horarios de emisión, perfil del receptor, colores, posicionamiento de las imágenes, duración de los vídeos, una pulcritud exhaustiva en el lenguaje y no tener errores ni cometer ningún tipo de falta. Atención a las tildes, que se nos olvida, y tantas cosas que cuando un receptor por fin recoge ese mensaje, sepa diferenciar lo que es el comentario del fin de semana de la chuletada y de lo que es una información sobria y coherente sobre cualquier incidente, ¿no? Político, social, en fin, una noticia en definitiva. Vale. Y dedicándonos a la red social, tú utilizas las redes sociales para tu formación, para tus clases de formación, por ejemplo, usas o páginas web o blog, por ejemplo el de oratoria y locución, sí, y algunas también de dudas frecuentes, sí, que parece ser que ha tenido su éxito, sí, utilizando no el diccionario de la RAE solo, sino también el de Fondue de BBVA. Sí, por supuesto. ¿Me puedes comentar por qué has elegido también las redes sociales para la formación? A mí, Cande, hay algo que me parece fundamental. Es que quien se dedica al periodismo, a la poesía, a la novela, a escribir, a dar clases de lengua o de literatura, un periodista, que es mi caso, debe estar al día de cualquier matiz que la Real Academia incluya como un cambio, una evolución del idioma o del lenguaje. Y además, sin analizarlo y sin reflexionar sobre ello, sino aplicar lo que dice la norma. En ese sentido, pues ya llevo casi 1000 apuntes muy cercanos en el blog de Dudas Frecuentes, donde casi a diario, pues a medida que la Fundación del BBVA, la Real Academia Española, el Instituto Cervantes, en fin, todos los que se esmeran en mantener y en proteger nuestro idioma, pues yo cada pequeño cambio, cada evolución, por simple que pueda parecer, la incluyo a diario en todas mis redes. Lo que hay ahora de moda, las fake news, ¿son realmente las culpables las redes sociales? ¿Qué ocurre? Mira, al nacer, al ser algo, vamos a ponerle fecha, vamos a ponerle principios de siglo, ¿vale? De siglo XXI. Esta nueva manera de comunicarnos y de estar informados al instante, pues es una especie de todo revuelto y casi todo vale. Pero vuelvo a mi perfil y a mi perspectiva profesional. Un periodista no puede dar fe ni de un rumor, o no debe, ni de un rumor, ni de una noticia, que a priori incluso hay fake news que parecen auténticas, no solo ya por el concepto, sino por la manera de redactarla, de proponerla, de acompañarla de imágenes o de vídeo. Que no es nada fácil. Que, claro, y entonces puede sospechar uno que es cierto. ¿Qué ocurre? Pues yo tengo un buen amigo y compañero que fue director del Diario de Avisos durante varias décadas, que es Leopoldo Fernández, cabeza de vaca, que siempre le decía a sus periodistas: la noticia hay que contrastarla 3 veces. ¿Esto qué quiere decir realmente, Cande? Que una fake news, porque aparezca en Facebook, por muy buena configuración y por muy buena narrativa visual que te ofrezca la noticia, aunque esté falseado todo, no debe de, a un periodista no debe de preocupar más allá de, si quiere tener indicios de veracidad, empezar a contrastarlo, buscar las fuentes oportunas, y esta es la labor de alguien que tiene un criterio serio y profesional. El consumidor tendrá que pasar los años que han pasado, ya casi 20 desde el año 2000 y alguno más, para coger esa cultura y la capacidad de discernir.
Ayer, por ponerte un ejemplo, y esta madrugada se está publicando una fake news con la portada del diario El País, en la que viene una serie de hinchas de los clubes ingleses. Hoy se juega la final de la Champions League en España, ¿no? En Madrid, en el teatro, en el estadio del Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano. Bueno, pues han hecho fake news al respecto, diciendo que vienen a la Feria del Libro y que vienen a ver el arte y la cultura de la capital de España. Es posible que haya gente que se lo haya tragado. Es que estoy convencido. Pero si queremos darle rigor a lo que es la plataforma periodística y de comunicación profesional, cualquier compañero, sin duda, iría a las fuentes, llamaría al País antes de publicar o decirlo en un informativo, ¿no? Así que comprobar y comprobar son los 3 pasos previos para dar fe de que una noticia no es falsa. En cuanto a las redes, seguimos con las redes sociales, el que llama el periodismo social, el periodismo ciudadano. ¿Ese periodismo crees tú que es necesario como apoyo, interrumpe, es intrusismo periodístico o profesional? Bueno, ¿cómo lo ves? Vamos a ver, sin dramatizar, cuando a ti se te funde una bombilla en casa, cuando se me funde a mí, ¿qué hago? ¿Llamo al electricista? No, la cambio yo. En definitiva, todos tenemos parte de intrusos en infinidad de actividades, ¿no? Pues igual pasa con nuestra profesión. Alguien tiene ahora la oportunidad de enfrentarse a un teclado y de transmitir sus ideas, sus reflexiones, sus opiniones. Adelante. Para mí, la línea roja que origine un problema no es que ese alguien escriba, sino que el que lo reciba no tenga capacidad de discernir qué es una reflexión con fundamento, basada en una experiencia, en una investigación, en un conocimiento sobre un tema, y qué es un comentario de bar. Yo hago muchos comentarios de bar todos los días, cada vez que me tomo un café, pero eso no lo puedo pasar luego a un artículo. Es para mí el receptor el responsable de darle curso a esa propuesta informativa y creerse o no esa opinión o esa reflexión. Pero es un medio de comunicación social importantísimo, se puede utilizar marcando, insisto, como siempre, esa línea que debe separar lo que es amateur, aficionado, de lo que es fruto de un trabajo, un conocimiento y una estructura profesional. ¿Cómo ves tú el periodista de la televisión pública? Sí. Sobre todo ahora que se está usando mucho los debates políticos, estamos en campaña, que han introducido novedades, como la última novedad que hicieron es traer un rapero y uno de los profesionales del programa entrevistó a este chico joven como para atraer un poco a la ciudadanía. ¿Crees que eso es un error, por ejemplo, cambiar esos hábitos dentro de los informativos de debates o la polémica que hubo política entre la Tres Media y la televisión española de atraer a los candidatos? Permíteme plantear una situación. Vamos a suponer una redacción de un medio de comunicación público o privado, ¿no? Y vamos a suponer que una empresa está aportando dinero al medio de comunicación vía publicidad. Y nos pone, por poner un ejemplo, la última página de los domingos de nuestro periódico en el que trabajamos. Y resulta que esa empresa pues ha rozado la ilegalidad, en algún sentido. Y entras al despacho de quien te paga y le dices, señora directora o señor director, esta empresa que pone en la página de atrás todos los días, suponte, X miles de euros al mes o al año, resulta que tenemos una noticia negativa contra ella. Pues en ocasiones, aunque esto parezca, Cande, lo que te voy a decir, absolutamente simplón y elemental, en ocasiones hay medios de comunicación que dependen directamente de un solo anunciante, o de dos. El hecho de enfrentarse con una actitud de nobleza social y decir, vamos a por él, aunque perdamos la campaña, puede suponer que tu puesto de trabajo está en peligro. Con lo cual, la libertad y la capacidad que un medio de comunicación tiene no es ilimitada. Eso sería lo ideal, pero es imposible. Por encima tenemos o quien me ha contratado
o quien sustenta mi nómina, o quien ayuda a que podamos seguir pagando las deudas. Y esto te merma un poquito, ¿eh? Aunque sea un porcentaje pequeño, te merma ya esa limpieza y esa pureza y esa libertad. No existe para mí ese romanticismo al que todos aspiramos cuando tenemos 19 o 20 años y empezamos a estudiar una carrera como periodismo, si voy a poder contar todo lo que yo quiero. Así que vamos a hablar de que alcanzar el 90% de realidad y de transmitir y traspasar a la sociedad todo lo que ocurre sea un tope merecedor de elogio. El 100% lo veo muy difícil. Y evidentemente, ocultar información también es estar engañando a la propia profesión. Pero la realidad es que luego hay que ir a comprar al supermercado y hay que llenar el carro. Y entonces, en ocasiones, las presiones económicas pues hacen que ciertos medios de comunicación se tengan que someter a criterios pensando más en la caja que en la pureza frente a la opinión pública, ¿no? Y ya para terminar, quisiera que hicieras una reflexión o una propuesta para mejorar el mundo del periodista, el ánimo que quieres dar, transmitir a los futuros periodistas, por dónde se tienen que mover, no solo, como tú decías, en una sola línea, sino que busquen otra salida y que no piensen que van a trabajar a un solo medio, sino buscar alternativas. En una palabra, te digo esto porque mucha de mi felicidad profesional ha venido, por ejemplo, por la especialización en la locución audiovisual. Y aunque la crisis nos afecta a todos, el que aguanta, el que tiene una vocación, el que se apasiona por su trabajo, generalmente con dificultades, con la ropa hecha polvo, deshidratado y sin tenis, pero llega a la orilla, ¿eh? Y este es el mensaje que le quiero dar a la gente que está en periodismo, que ha empezado o que acaba de terminar. Que a pesar de poder manejar en cualquier entorno su actividad profesional como redactora o como redactor, que trate de especializarse y de mimar alguna de las muchísimas ramas que tiene esta profesión. La comunicación, la relación empresarial con los medios, la locución audiovisual, la propia producción. Especializarse en algo, en poco tiempo se nota, crece, brota ese pequeño capullito verde profesional y los compañeros y los posibles contratantes se dan cuenta. Y creo que por ahí va un poco la posibilidad de garantizarte vivir de esta profesión, que nunca te vas a hacer rico, como en casi ninguna profesión, no solo esta, pero vas a poder pasar esas 8, 9 o 10 horas diarias que todos dedicamos al trabajo, en definitiva, casi la mitad de nuestra vida, en algo que te guste y te apasione, ¿no? Espero que hayas disfrutado de esta entrevista. Mira, es un privilegio cuando alguien tiene interés en ir a escucharte. Los periodistas, los ponentes, los conferenciantes, los oradores en general, debemos de estar súper agradecidos a eso. Que tú no me pidas un correo y no me hayas pedido la entrevista por mail y yo te la pase y tú la publiques y que yo haya venido a atenderte personalmente, para mí es lo mínimo que debo de hacer porque tienes interés en la comunicación, en el periodismo. Si nosotros, los protagonistas, los periodistas, no somos los primeros en dignificar nuestra actividad profesional, reconocer que estamos al servicio pleno, al 100% de la ciudadanía y de la opinión pública, nadie va a venir a decírnoslo. Por lo tanto, yo te estoy sumamente agradecido por la invitación, porque ha estado la entrevista perfectamente configurada, tanto desde el punto de vista conceptual como desde el punto de vista audiovisual, ¿no? Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Carmen. Un placer.